Buenos días. Al finalizar el siglo XIX, España va a enfrentar una serie de cambios trascendentales, sobre todo en la cuestión política, debido a que tenía que legitimar su gobierno tras la Restauración. Alfonso XIII va a encabezar un gobierno, por lo tanto, muy difícil de controlar. Por un lado, el bando socialista, anarquista y republicano que deseaba instaurar un gobierno republicano. Y por el otro, un problema que se va a venir en Marruecos con las guerras del Rif. En esta serie vamos a ver desde la proclamación del gobierno de Alfonso XIII hasta la Guerra Civil Española. Bienvenidos a esta serie de la Segunda República Española, 90 años, 1931-2021. Al comienzo del siglo era el rey de España Alfonso XIII, pero por ser menor de edad, la regencia la ejercía su madre María Cristina de Habsburgo y Lorena. España salía en esos momentos de uno de los hechos más dramáticos de su historia. Salía de la guerra de 1898 con los Estados Unidos, que había originado la pérdida para España de los últimos vestigios de su imperio colonial, es decir, de Puerto Rico, de Cuba y de Filipinas. Esos primeros años del siglo estaban dominados por la postración, por la desmoralización del pueblo español. España se había convertido en una potencia de segundo orden. En 1902, Alfonso XIII fue declarado mayor de edad. En consecuencia, juró la Constitución y empezó a reinar. 4 años después, en 1906, el rey contrae matrimonio con una princesa inglesa, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, llamada Victoria Eugenia de Battenberg. Para poder contraer matrimonio con el rey, tuvo que renegar de su religión protestante y convertirse al catolicismo. Era una princesa de extraordinaria belleza. Ese matrimonio de gran importancia va a ser a la larga una de las causas de la caída de la monarquía y de la proclamación de la República. El día de la boda, la pareja real sufrió un atentado. El autor de ese atentado fue un anarquista semi-intelectual, perteneciente a la Escuela Libre de Enseñanza creada por los anarquistas en España, llamado Mateo Morral, el cual huye y se refugia en el domicilio del médico Mackenzie. Más tarde fue reconocido por un guardia civil. Se sospechó que atrás de Mateo Morral había un intelectual anarquista llamado Francisco Ferrer Guardi, pero nada se pudo comprobar de este hecho. El matrimonio tuvo trascendencia porque con el tiempo se comprobó algo que ignoraba la familia real española, y la misma reina Victoria Eugenia era quien tenía esta gravísima enfermedad, la hemofilia, heredada de su padre. Pronto la pareja real tuvo hijos, y la mayoría de ellos estuvieron afectados por la hemofilia. Los hijos que tuvieron Alfonso XIII y Victoria Eugenia fueron los siguientes. El heredero fue el primer hijo llamado Don Alfonso, después una hija llamada Beatriz, después un varón llamado Don Jaime, después otra hija llamada María Cristina, después un varón llamado Don Juan y otro Don Gonzalo. Las dos infantes no padecían hemofilia, pero la podían transmitir, y heredaron la hemofilia a todos los varones, menos uno, y este fue Don Juan de Borbón, que fue el padre de Juan Carlos I, padre del actual rey de España, Felipe VI. Cuando el pueblo español se enteró de esta hemofilia, perdió toda su confianza en la monarquía. Pensó que el futuro de España estaba en manos de una familia que, por motivos, se había degenerado,
Ya no querían la monarquía, por lo cual van a querer conformarse con la república. En los primeros años del reinado de Alfonso XIII, en 1905, se va a celebrar en Algeciras una conferencia internacional. Los resultados de esa conferencia van a ejercer también una gran influencia en la caída de la monarquía. En esa conferencia se trató la cuestión del Imperio de Marruecos. Varios países europeos pretendían repartirse el Imperio de Marruecos, entre ellos Francia e Italia. También tenían intereses en Marruecos e Inglaterra. Italia desistió de Marruecos a cambio del reconocimiento de Libia y de otras colonias en el norte de África. Inglaterra se va a desistir también de Marruecos por un acuerdo que hizo con Francia. En este acuerdo, Francia reconocía los derechos de Inglaterra a Egipto, a cambio de que Inglaterra reconociera los derechos de Francia en Marruecos. En consecuencia, se decidió hacer del Imperio de Marruecos un protectorado francés, pero esto se va a oponer con la misma energía a Alemania. Alemania se oponía porque no podía admitir que una potencia europea fuera dueña del norte de Marruecos, ya que esta era una zona desértica y pobre, pero de un gran valor estratégico ya que dominaba el estrecho de Gibraltar. En consecuencia, Alemania se opone totalmente. Pero se llega a una solución del problema. Dicha solución se dio en esa conferencia de Algeciras que se celebró en 1905. En esa conferencia se dividió el Imperio de Marruecos en dos partes. Una zona relativamente pequeña situada en el norte de Marruecos, la región del Rif, habitada por tribus guerreras indomitas, pero que éste tenía un gran valor estratégico porque dominaba el estrecho. Esa pequeña zona fue entregada a España. España se había convertido en un país débil en una segunda potencia, y Alemania aceptaba que un país así debía de controlar el estrecho a través del norte de Marruecos, y el resto de Marruecos, casi todo rico, pasó a ser un protectorado de Francia. España aceptó recibir el protectorado de Marruecos. Alfonso XIII, que era un monarca que le gustaba entrometerse en las funciones del gobierno, vio en Marruecos una oportunidad grande para que los oficiales y jefes del ejército español tuvieran éxitos bélicos fáciles frente a las tribus de Marruecos y pudieran tener accesos a méritos de guerra. Era una forma de halagar a los militares. En consecuencia, España acepta el protectorado de Marruecos. Llega el año de 1909, en donde unas tribus marroquíes, unas tribus moras, atacaron a unos ingenieros españoles que trabajaban en las minas situadas cerca de la ciudad de Melilla, que es una ciudad de Marruecos. Los atacaron y dieron muerte a uno de ellos. El gobierno español decidió realizar una operación de castigo y envió a aquella zona a un pequeño cuerpo del ejército. Pero en intervalo, las tribus moras se habían organizado. Se enfrentan con las tropas que mandó España como tropas de castigo y las derrotan. El gobierno español se va a dar cuenta entonces de que va a tener un problema de orden público gravísimo en Marruecos, que las tribus moras se habían organizado ya militarmente y habían formado ejércitos peligrosos para el ejército español. En consecuencia, ese año de 1909, el gobierno español ordenó movilizar las reservas para pasar con ellas a formar unidades para llevarlas a combatir contra las tribus moras que ya se habían sublevado. La noticia de que ya se habían movilizado los reservistas produjo indignación en España, y esa indignación se va a manifestar principalmente en las dos grandes ciudades españolas, en Madrid y en Barcelona. En Madrid encabezó el movimiento de protesta con una huelga general el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Entonces estaba al frente de este partido Pablo Iglesias, su fundador, así como una huelga de protesta del pueblo, del cual se trasladó a la estación de Atocha en Madrid para impedir que los trenes con soldados salieran hacia los puertos con destino a Marruecos. Pero la protesta no fue más lejos, fue una simple huelga general y un movimiento de protesta por parte del pueblo. Donde la protesta fue gravísima fue en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Barcelona es una ciudad dominada por los anarquistas en el aspecto social y quienes van a encabezar el movimiento de protesta y una huelga general, pero no van a ser los socialistas como en Madrid, sino los anarquistas, con todo y su espíritu revolucionario.
Los anarquistas se hacen dueños de Barcelona, organizan manifestaciones de protesta contra la guerra de Marruecos. El pueblo, llevado o inducido por los mismos anarquistas, van al puerto de Barcelona e impiden por medios violentos que los soldados se embarquen en Barcelona, con destino a Marruecos. Se dan gritos en contra de la guerra, se publican periódicos, pasquines en contra de la guerra. Se dice que España no tiene ningún derecho a hacer la guerra a Marruecos, que Marruecos es de los moros y que España no tiene por qué intervenir ni sacrificar vidas humanas en Marruecos. Ese movimiento de protesta va a tener un carácter social. Los anarquistas se adueñan de Barcelona, van a ser dueños de la ciudad por 9 días. Esos 9 días se conocen como la Semana Trágica de Barcelona, en la cual hay asesinatos de rehenes y se va a producir ese movimiento que siempre ocurre en España cuando hay movimientos revolucionarios. No obstante que España se considera el país más católico de Europa, en todos los movimientos revolucionarios, el pueblo se lanza contra las iglesias y conventos y les prende fuego y muchos de ellos son destruidos. Fue necesaria una intervención muy enérgica por parte del gobierno español y de las autoridades de Barcelona y de Cataluña para terminar con ese levantamiento. Después del levantamiento vino la represión, una represión durísima, pero lo peor de esa represión es que el gobierno tenía intereses en encontrar algo muy difícil de encontrar, el autor intelectual de los sucesos. Realmente no había un actor intelectual, un movimiento casi espontáneo de las masas anarquistas tenían mayoría en Barcelona. Sobre todo el rey era el que tenía interés en encontrar ese actor intelectual, y ese autor intelectual van a querer encontrarlo en un intelectual español, cuya fama había pasado a la frontera de España y había llegado a Alemania y a Francia. Era Francisco Ferrer Guardia, un anarquista que había fundado un sistema de enseñanza de tipo anarquista que se llama la Institución Libre de Enseñanza. Ese tipo de enseñanza había tenido éxito en Alemania, en Francia, y Francisco Ferrer Guardia era muy considerado en casi todo el mundo. Francisco Ferrer Guardia fue detenido sin ninguna garantía judicial, sin pruebas, fue considerado un autor intelectual de los sucesos en Barcelona y fue condenado a ser fusilado. De inmediato se produjeron movimientos de protesta, y no solamente en Europa, sino inclusive en América. El Parlamento inglés se reunió y los liberales en pleno Parlamento pidieron que se indultara a Francisco Ferrer Guardia. En Francia, sobre todo en París, hubo grandes manifestaciones en favor de Ferrer. Y a la cabeza de esas manifestaciones iban intelectuales, iba gente de prestigio como Clemenceau. A la cabeza de esas manifestaciones iban también otros intelectuales como Chor, Anatole de France, etc. En Argentina se declaró un día de huelga general de protesta por la condena de Ferrer Guardia. El gobierno hizo caso omiso de todas esas peticiones, mantuvo la sentencia y Francisco Ferrer fue condenado y fusilado. Pero lo fusilaron de una forma tan denigrante que en Bruselas hoy todavía se conserva un monumento en honor a Ferrer Guardia. La guerra de Marruecos después del año de 1909 continuó cada vez con más dureza. Los moros se fueron organizando, las tribus se fueron uniendo y el ejército español no conseguía terminar con la guerra. Marruecos va a ser una sangría para el ejército español, que no puede dominar la rebelión de los marroquíes. Estalla la Primera Guerra Mundial y durante esta guerra se atenúa la guerra de Marruecos. España se declara neutral. Los españoles están divididos. Unos quieren la guerra, otros son partidarios de la neutralidad. Unos quieren la guerra a favor de los imperios centrales, otros a favor de los aliados. Ese problema lo va a tener el mismo rey dentro de su familia. Su madre, una Habsburgo Lorena de la Casa de Austria, era partidaria entusiasta de los imperios centrales, pero por otro lado su mujer, Victoria Eugenia, de origen inglesa, era partidaria de los aliados. España se dedicó entonces a una labor noble, que fue proteger a los heridos de guerra, a los prisioneros, así como sobre todo heridos y prisioneros franceses. Termina la Primera Guerra Mundial y se reanuda en toda su máxima actividad la Guerra de Marruecos. Y va a surgir en Marruecos un caudillo moro llamado Abd el-Krim, provisto de unas dotes de mando y unas dotes estratégicas verdaderamente extraordinarias. Abd el-Krim, a la frente de los moros, representaba la máxima inquietud para el ejército español y para su gobierno. El pueblo español estaba cansado totalmente ya de la guerra de Marruecos. Estaba cansado de tantos problemas, y el rey pretendió hacerse popular y llenarse de gloria. Iba a intentar por sí solo terminar con la guerra de Marruecos, sin que dijera una sola palabra de sus planes al Estado Mayor del ejército español, ni al gobierno español,
organizó en secreto una expedición militar a Marruecos, mandada por un general palaciego. Un general palaciego es aquel que vive en palacio pero que no conoce la guerra ni los cuarteles siquiera. Este fue el general Fernández Silvestre. A él se le encomendó el mando de esa operación secreta, y que consistía en derrotar a El Grim y poner fin de la guerra de Marruecos. El mérito de esa operación iba a recaer totalmente sobre el rey, aquel que fue el organizador de la misión. Esa operación va a tener lugar en 1921. La derrota del general Silvestre fue total. Esa derrota se produjo en un lugar de Marruecos llamado Anual. Por eso esa derrota se le conoce como el desastre de Anual. El general Silvestre muere en el campo de batalla, millares de soldados mueren y otros son hechos prisioneros. Todos los generales y jefes de las fuerzas expedicionarias son hechos prisioneros por Abd el-Krim. La noticia de este desastre del que no tenía conocimiento ni siquiera el gobierno, mucho menos el Estado español, va a indignar al pueblo español. Se reúne el Congreso de Diputados y las Cortes españolas. Ahí, las Cortes toman el acuerdo de investigar las causas del desastre de Anual y de exigir la máxima responsabilidad de los que fueran los responsables de dicho desastre. Acordaron las Cortes abrir un expediente para esta investigación, y se acordó que este expediente fuese abierto e investigado por el coronel Picasso. Era conocido por su imparcialidad, su energía y por su amor a la verdad. Todo el pueblo se daba cuenta de cuál iba a ser el resultado de este expediente, por obvias razones. Todo el pueblo esto ya se sabía, inclusive desde antes, inclusive como una forma de arreglo del asunto de Picasso, del arreglo a la verdad. Todo iba a caer en la figura del rey. A fin de cuentas, la suerte de la monarquía ya estaba en juego en esos momentos. En 1921 se inicia el expediente por Picasso, y en el año de 1923 Picasso termina su expediente. Lo entrega a las Cortes para que sea leído por ellas, conocido y estudiado por el pueblo, así como por los diputados. Eran momentos dramáticos para el rey y para la misma monarquía, obviamente. Ese expediente iba a ser abierto por las Cortes en septiembre de 1923, pero a principios de ese mes, en septiembre, se subleva en Barcelona el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el cual se subleva en Barcelona y va a dar un golpe de estado, de acuerdo totalmente con el rey. El golpe va a triunfar con el apoyo del rey y la monarquía, y se va a establecer en España una dictadura de tipo militar muy semejante a lo que hizo Mussolini. Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles, viva España y viva el rey. La finalidad de ese golpe de estado era desaparecer el expediente Picasso y que nunca fuese conocido su contenido ni por el pueblo ni por el Congreso de los Diputados. Por eso el rey y Primo de Rivera dieron ese golpe de estado de común acuerdo. Así impusieron en España la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera suspende la Constitución, suspende las garantías individuales, disuelve las Cortes y el Senado, y establece una dictadura personal formada por un gobierno integrado exclusivamente por militares, generales y coroneles bajo su mando. Hubo una circunstancia al empezar la dictadura de Primo de Rivera que favoreció al dictador, pero de la que no supo aprovecharse. Fue que después de la victoria que en Anual había tenido, Abd el-Krim se llenó de ambición. Fue más allá de sus fuerzas y consideró que después de haber destruido y derrotado al ejército español en Anual, podía internarse al Marruecos francés, derrotar a los franceses y destruir todo el protectorado que tenían en Marruecos. Por lo tanto decide atacar el Marruecos francés. De inmediato se firmó un tratado de alianza contra Abd el-Krim entre Francia y España. Abd el-Krim es derrotado finalmente, se impone la paz en Marruecos francés y Marruecos español, y el
problema de Marruecos, que había empezado para España en el año de 1929, va a terminar a principios del año tras el golpe de Estado, a principios de 1924. A ver terminar el problema de Marruecos, aunque ello había sido un error de Abdelkrim y a la presencia de Francia, representaba un éxito para Primo de Rivera. Si en esos momentos Primo de Rivera se aleja del poder y devuelve a España en una situación de paz, con el conflicto de Marruecos eliminado, hubiese pasado a la historia como un gran gobernante. Pero este se aferró al poder y no lo va a soltar hasta 1929, es decir, de 1923 a 1929. Primo de Rivera, un general ambicioso, como todos los generales de la época, profundamente inculto. No era sanguinario, sus acciones represivas se limitaron a deportaciones, prisiones y a fuertes multas, pero no hubo nunca una condena a muerte durante su dictadura. Lo que se buscaba era imponer su voluntad. Tenía un gran desprecio, igual que el rey, hacia los intelectuales. Buscó una orientación en Italia con el rey. Además hizo una visita a Mussolini y estableció un sistema corporativo muy semejante al del fascismo italiano y empezó a cometer sus errores. Quiso crear lo que entonces no existía y luego se le echó muy popular. Esto fue el culto a la personalidad, cosa que no consiguió jamás. ¿Por qué? Porque el pueblo español estaba muy crítico. Además que se encontraban enseguida las fallas y los ridículos de los hombres y los políticos. Y luego fue durísimo el ataque. Ahí los encontró Primo de Rivera. Primo de Rivera era un hombre en general bondadoso. No le importaba tiranizar al pueblo. No daba importancia en suprimir la Constitución, en suprimir los derechos individuales, así como que quiso reformar el ejército, quiso reformar la enseñanza, y lo que provocó fue el disgusto dentro del ejército contra él, y dentro de los universitarios también estuvieron en contra de él. Va a pretender Primo de Rivera realizar una reforma de la enseñanza. Dicha reforma se le va a encargar a un ministro de apellido Callejo. Hace una reforma que no resolvió nada, pero en la cual se establecía que una universidad que tenía en el Escorial los agustinos tenían derecho a emitir títulos académicos de licenciatura o de doctorado. Hasta entonces la emisión de títulos era patrimonio único de la corona de las universidades oficiales. Una escuela confesional, como era el Colegio de los Agustinos, no podía dar títulos profesionales. Eso va a ocasionar un verdadero escándalo entre Primo de Rivera, así como los estudiantes y profesores de la universidad y la casa estudiantil, de los cuales todos estos se van a enfrentar a Primo de Rivera. Y este va a destituir a un gran número de catedráticos y la mayoría de universidades van a tener que cerrar. La clase estudiantil se va a tener que organizar perfectamente en España en una organización que se llamaba la Federación Universitaria Escolar, la FUE, una organización piramidal que partía de Madrid y llegaba a todas las provincias españolas y enfrentó con el dictador. Se atacaba duramente a Callejo por esta política que emprendió. Luego Primo de Rivera intentó hacer reformas en el ejército. En el ejército español había odios en los diferentes cuerpos y armas. Había infantería y artillería. Y Primo de Rivera pertenecía en su origen a la infantería. Entonces quiso reformar la artillería. Quiso imponer en esta el ascenso por méritos de la guerra, por lo cual originó que la artillería se enfrentara con Primo de Rivera y que Primo disolviera el arma de artillería. Fue una vida muy grave para él. Los intelectuales se pusieron en contra de la dictadura. Los encabezó Miguel de Unamuno, que se exilió en Francia, y desde ahí hizo una campaña durísima contra Primo de Rivera. Dentro de la familia real, el heredero de Asturias, que después va a morir de hemofilia, estaba en contra de Primo de Rivera. Pero el gran enemigo de Primo de Rivera va a estar dentro de la familia real, en este caso la reina madre de Alfonso XIII, María Cristina de Habsburgo y Lorena. María Cristina era una mujer de inteligencia extraordinaria. Había conducido a España en los momentos más difíciles cuando ocurrió la guerra de Cuba y la expedición contra Estados Unidos. Tenía una gran experiencia política y le había dicho al rey que la permanencia del poder de Primo de Rivera sería una de las causas de la caída de la monarquía. Aparte de muy inteligente, era de economía extraordinaria. Al empezar el año de 1929, estalló un golpe militar contra Primo de Rivera.
Este golpe iba encabezado por un político conservador de gran prestigio en España llamado Sánchez Guerra. Este golpe va a fracasar. Sánchez Guerra y los generales que dirigían el golpe fueron detenidos y sometidos a juicio. La sentencia en el tribunal fue algo inesperado. El tribunal los absolvió, considerando que este no era un delito de levantarse en armas, sino un momento para establecer la Constitución y la legalidad en España. Esa sentencia de un tribunal dictaba en ese sentido que fue la culminación. El rey, después de consultar a otros generales del ejército, decidió retirar su confianza a Primo de Rivera. Y en 1929, Rivera tiene que dimitir. Se retira a Francia, y lo que ocurre frecuentemente cuando todos los dictadores abandonan su patria. A los pocos meses murió en el exilio. Tras la renuncia de Primo de Rivera, el rey quiere restablecer la normalidad constitucional, es decir, la Constitución de 1875, que era entonces la Constitución legal de España. Y para ello nombra a un general, el general Berenguer, el cual anuncia al pueblo que va a restablecer la normalidad constitucional, que entonces eran restablecer la vida de la Constitución de 1875. Obviamente el pueblo español ya en esos momentos ya no les importaba restablecer la normalidad constitucional. Lo que quiere el pueblo ya es la república, ya de inmediato. Se niega que se restablezca la Constitución de 1875. Lo que ahora van a querer es que se nombre un gobierno provisional que haga elecciones constituyentes, que se apruebe una nueva constitución y que por medio de esta determine si el futuro de España sería una república o una monarquía. En consecuencia, la labor de Berenguer fue difícil, no solo porque no restableció las libertades, porque sigue una dictadura más blanda a la que Primo de Rivera, conocida como la dictadura blanda, pero a fin de cuentas era una dictadura. En esos momentos, los partidos republicanos van a hacer un pacto que se va a firmar en San Sebastián, con el cual los partidos republicanos, todos unidos junto con los socialistas, así partidos regionalistas del País Vasco, van a acordar un pacto, en el cual van a tomar la decisión de proclamar la república, de mover al ejército para que se saliera de la calle y se diera un golpe de estado. Se cree inclusive un gobierno provisional para ese momento. Parece ser que se señalan varias fechas, pero en esas fechas no se declaran el gobierno provisional actual y se va demorando el golpe de estado, y dos oficiales de una guarnición aragonesa llamados uno Galán y otro García Hernández, impacientes se sublevan en la ciudad de Jaca, en Aragón. Se levantan con sus unidades, reacciona el gobierno de la monarquía y ese golpe de estado apresurado y a destiempo es derrotado. Ambos personajes son detenidos y condenados a muerte, así como fusilados posteriormente por lo que va a ocasionar un error gravísimo tanto al rey como Berenguer. Lo que no había hecho Primo de Rivera, mancharse con sangre, lo había hecho Berenguer al fusilar tanto a Galán como a García Hernández. Este dio una bandera abierta a la república, que era la bandera de los héroes sacrificados por el pueblo de la monarquía. La situación se hace cada vez imposible, ya para incluso para Berenguer y el mismo rey. El rey va a tomar la decisión de aceptar la renuncia de Berenguer y va a nombrar como jefe de gobierno al almirante Aznar. El almirante era político totalmente, apolítico en todo su expresión, lleno de buena voluntad y de buenas intenciones. El almirante Aznar, de acuerdo con el rey, anuncia que va a convocar elecciones constituyentes para que el pueblo elija una constitución y para que esa constitución termine a futuro si sea república o monarquía. Pero Aznar, antes de celebrar elecciones constituyentes, quiere tener una idea útil, saber la opinión del pueblo español. Entonces convocó a elecciones municipales para elegir alcaldes y concejales de los ayuntamientos españoles. Obviamente la parte opositora a la monarquía aprovechó esas elecciones para establecerla como un tipo de referéndum, si estaban de acuerdo con establecer una cuestión monárquica o una republicana. Esas elecciones fueron convocadas para el 12 de abril de 1931. Se van a celebrar las elecciones y el resultado fue totalmente favorable a la república. La mayoría del pueblo español, sobre todo en las ciudades y dentro de estas, las de mayor importancia, Barcelona y Madrid, el pueblo se volcó totalmente por la república. Días anteriores de las elecciones se habían pronunciado discursos por parte de políticos,
muchos de ellos monárquicos, en los cuales pasaron a ser profundamente republicanos por medio de sus discursos. Entre ellos, Ortega Gasset, que en el periódico El Sol tituló un artículo llamado "De lenta es monarquía", es decir, los días de la monarquía están contados. Otro ministro fue Niceto Alcalá Zamora, del cual se declaró también en otro discurso republicano. Todo esto va a influir en los resultados de las elecciones municipales totalmente favorables del 12 de abril de 1931. Ante ese resultado de las elecciones, manifestaciones republicanas de alegría se llenaron en toda España. La mayor parte de los ayuntamientos españoles se hizo la bandera republicana, proclamando la república oficialmente. El rey, ante el resultado de las elecciones y ante las manifestaciones populares que se prodigaban en toda España, decidió abdicar. Consultó primero con los jefes del ejército, con el general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, por lo que decidió abdicar. Se entrevistó con el gobierno provisional que iba a crear la república. En caso de que él abdicara, el gobierno provisional, encabezado por un antiguo ministro suyo, Niceto Alcalá Zamora, dio garantías al rey de que si abandonaba España en el plazo de 48 horas, el gobierno de la república respetaría su vida y la libertad tanto de él como de su familia. El rey decidió hacer manifiesto a la nación, el cual no va a aplicar realmente, sino que va a suspender las funciones reales. Ahí dice el pueblo que después de las elecciones municipales y después de haber comprobado que el pueblo no quería la monarquía, decidió suspender el ejercicio de funciones reales. Suspendía hasta que el pueblo cambiara de opinión y de nuevo lo llamara. Por lo tanto, no abdicó, sino que suspendió funciones reales. El rey se trasladó a Cartagena, en donde un barco español que después lo llevó a Inglaterra a exiliarse. Mientras tanto, la reina y su familia salieron en automóvil hacia la frontera con Francia y pasaron a ese país para exiliarse. En España quedó una tía del rey, una hermana de Alfonso XII, la princesa Isabel, la cual quería mucho el pueblo de Madrid, incluso la llamaban la Chata. Esta no iba a ser expulsada de España como toda la familia del rey. Sin embargo, ella decidió también abandonar España. La proclamación de la República se hizo oficialmente el día 14 de abril de 1931. Se hizo en medio de la alegría general. No hubo violencia, ni mucho menos agresión. Se dijo entonces en Europa que el pueblo español había dado una muestra de civismo y de madurez política, aunque después iba a producirse todo lo contrario con una guerra civil.